abierto y voy a empezar a compartir pantalla. El señor Olmedo Alberto. Bien, voy a utilizar esto que casualmente nosotros en la clase pasada dimos un repaso teniendo claro cuál era nuestro objetivo, nuestro enfoque y la metodología que estamos usando para el desarrollo de la misma. Y hicimos como un sobrevuelo panorámico de todo lo que nosotros acá en formulación y evaluación pues estamos tratando. Recordando un poco, yo les decía que partíamos del concepto de proyecto y decíamos, si están viendo mi pantalla, ¿no? Sí, señor. Bien, decíamos que proyecto, o se definía el proyecto como creación de un nuevo sistema patrocinado por un sistema de orden superior, y partíamos de esa teoría de Abraham Maslow, donde definía que nosotros los seres humanos, porque al final todo proyecto induce o produce una solución a necesidades humanas, y decíamos que nosotros los seres humanos tenemos necesidades y se van supliendo en la medida, dependiendo del contexto, o también en la medida en que nuestros límites exigen que se den esos proyectos. Por ejemplo, aquí en la parte inferior hablábamos que nuestro organismo tiene límites, es decir, no podemos, cuántos días podemos vivir sin tomar agua, o cuántas horas podemos vivir sin respirar, o cuánto tiempo podemos vivir en ciertas condiciones de intemperie bastante frías sin abrigo. Entonces, son límites, y esos son límites que inducen ese nuevo sistema, el sistema de la alimentación, el sistema de la protección, el sistema de poder tener agua potable y saneamiento básico, a eso me refiero. Y los gobiernos de turno establecen unos planes y políticas dirigidos en su momento histórico a darle solución a esas carencias puntuales a través de proyectos. ¿De dónde nacen? De esos planes y políticas establecidos por los gobiernos de turno para poder dar solución a lo primordial carente de esa población. Nosotros aquí hacemos un ejercicio muy puntual con los objetivos de desarrollo sostenible, ¿se acuerdan? Y definíamos que son 17 para América Latina, para Latinoamérica, y cada uno de ustedes estableció un orden de prioridad dependiendo del sitio donde lo queremos aplicar o del contexto social histórico más necesitado. De la misma manera, pues los gobiernos establecen una ruta para poder definir ciertos proyectos y hacer inversiones puntuales. En ese orden de ideas, nosotros como ingenieros civil, nuestro campo de acción está dirigido a poder darle soluciones a todo el tema de infraestructura, a todo el tema de comunicaciones, a todo el tema de mejoramientos de condiciones en todas las líneas de acción de la ingeniería, ¿no? Agua potable, saneamiento básico, vías, estructuras, pavimentos. Ese es nuestro enfoque como tal. Entonces decíamos que ¿qué buscamos a través de este curso? Dos momentos: formulación y evaluación. Lo que buscamos es poder crear una solución inteligente que me defina o me establezca una eficacia, es decir, que pueda alcanzar mi objetivo, pero que también me establezca una eficiencia, que yo pueda optimizar tiempo y costo al momento del ciclo, en todo el ciclo de desarrollo del mismo. Y esa solución inteligente lo que está buscando es que al momento de ser aplicada en un contexto específico, que eso es lo que debemos nosotros tener en cuenta, si bien tenemos un fin último, las características o la metodología o la forma de llegar depende del contexto donde me encuentro. Es que buscamos que sea conveniente, que sea segura y que sea sostenible. En últimas es poder, desde este primer momento, que es la formulación y evaluación, es poder, y en nuestra visión prospectiva, es poder integrar todo el ciclo de desarrollo del proyecto a través de una retroalimentación constante, que es el ciclo PHBA, para poder ejecutar este ciclo de la mejor manera, sin ninguna diferencia entre lo planeado y lo ejecutado, operado, y hacerle seguimiento y control. Otra cosa importante que hay que tener en cuenta es que en este curso nosotros no estamos viendo una metodología específica de formulación, porque dependiendo de
el proyecto, dependiendo del contexto, dependiendo de la necesidad a solucionar, existen metodologías claras. Lo que estamos mirando aquí es un marco referencial, es decir, cuál es el contenido mínimo que debe estar en cualquier proyecto para formular. Yo tomaré, porque aquí lo que vamos a darles herramientas para que ustedes puedan utilizar la que necesiten y la que sea más oportuna para el proyecto como tal. Aquí coloco ejemplos específicos. Por ejemplo, sabemos que en los estudios de mercado, en las formulaciones de proyectos, existe un estudio de mercado. Y hablábamos en cierto momento, en ciertas clases, Jaime Andrés, hablábamos que en ciertas clases, esos estudios de mercados, cuando yo quiero precisión en los datos y en el comportamiento de esos datos en el tiempo, con la variable que estoy estudiando, por lo general lo que busco es datos experimentales que me ayuden a poder precisar mi estudio. En gestión ambiental de infraestructura, cuando pues, yo la compartía, hacía un ejercicio muy específico de caracterización de residuos sólidos. En ese momento, nosotros tomábamos unos datos experimentales, es decir, unas muestras tomadas en campo para poder calcular la producción per cápita, porque en residuos sólidos lo que se calcula es producción per cápita y no dotación. Eso lo podemos tomar, pero el RAG se dan cuenta que también tiene a través de su metodología una proyección, en este caso para acueducto y para alcantarillado, de dotación diaria. Para alcantarillado, para aseo de producción per cápita. Por tanto, yo puedo utilizar, dependiendo del nivel de complejidad, una fórmula. Y ahí me dice un listado, ¿no? La fórmula exponencial, la fórmula geométrica, eso está claro. O, dependiendo de la precisión que yo quiera de mi estudio, con los datos reales, yo hago una estadística, o sea, yo hago un estudio puntual y empiezo a hacer las proyecciones como tal. ¿Qué quiero decir con esto, no? Que la metodología tú la defines a tu criterio, dependiendo del grado de ajuste que quieras de tu proyecto. Lo que te estoy dando aquí son herramientas, ¿no? Por ejemplo, la semana pasada estuvimos sustentando un proyecto que se llama Overall, de innovación de emprendimiento de estudiantes de ingeniería civil. Es como un Uber para ferreterías. Y Overall, a través de ciertas estadísticas puntuales de visitas a ferreterías una a una, fue que pudo concretar más o menos, porque todavía no es claro, eso nos lo aclaraba un profesor de marketing de industrial, cómo es el crecimiento de demanda y oferta de ese producto hoy en día. Es una aplicación informática que te ayuda a encontrar herramientas para construcción y elementos para construcción a un menor precio y cerca de tu sitio de. Entonces, es importante que aquí tengamos en cuenta que esto es un marco metodológico. La manera, o sea, esto es un marco referencial, perdón. La manera en que tú vas a utilizar la herramienta, eso depende de tu estudio, del grado de profundidad o de la facilidad que tenga para obtener los datos. Hay datos que son fáciles. Otro ejemplo es muy claro cuando yo estoy haciendo diseño de mezclas. En un diseño de mezcla, nosotros tenemos que la resistencia me es condicionada por la relación agua-cemento, pero también por características propias de los agregados. Pero yo también puedo generar una resistencia particular a través de ensayo y error en la combinación de esos elementos que me generan pues la característica principal de un concreto, que es la resistencia a la compresión, o dependiendo de la utilidad que quieran. Otra cosa importante que debemos tener en cuenta es que la formulación va de lo general a lo particular. Al final yo estoy definiendo aquí cuáles son todas las condiciones. Estoy definiendo aquí cuáles son todas las características que puedo aplicar para darle solución. Y voy decantando en la medida en que voy ajustando a las condiciones propias del medio. Cuando estoy en este punto donde ya yo tengo específicamente cuál es la alternativa que más se ajusta a esas condiciones, entonces yo empiezo a hacer una evaluación. Nosotros como ingenieros, pues lo que hacemos casi todos los días en temas de diseño es a través de criterios, de indicadores y criterios poder definir si me sirve o no me sirven las características, ¿no? En temas de velocidades para caudales, yo defino dependiendo del ancho del canal, si me sirve un flujo crítico, un flujo supercrítico, pues no sé, ¿no? En temas de tuberías, si el tubo del rey no da la capacidad. Es decir, son criterios y números que me dicen y tienen unos estándares. En granulometría, pues tenemos una línea inferior y una línea superior y dependiendo de cuán lejos está una de la otra,
y del contenido de fines o gruesos, pues yo decido si la cojo o no la cojo. Eso es lo que nosotros vamos a hacer aquí. ¿En qué manera? Pues aquí lo vamos a hacer a través de criterios económicos y financieros. Todos aquí ya han visto ingeniería económica, creo que no falta ninguno por mirarle, a la profesora Kate la da muy bien. Y es en ese punto en donde tenemos que definir nosotros, a través de dos criterios muy sencillos. No vamos a ser expertos en leer, pero sí tener criterio y poder de decisión cuando me están dando un número. ¿Ves? Es importante eso. El valor actual neto, que me define cómo es el comportamiento de mi proyecto frente a proyectos similares en el medio, pero también la tasa interna de retorno, que me indica a mí cómo yo he organizado también toda la estructura de costos, que yo tenga un mejor rendimiento al momento de la operación y ejecución de manera interna. Eso lo vamos a mirar más adelante. Decíamos también que el camino que recorríamos nosotros en formulación y evaluación, voy aquí mi tablerito, era este. Y vamos hasta aquí. Ayer no hablé mucho porque no quiero saturarlos. Decíamos que en la formulación nosotros tenemos varios momentos. El primer momento es la identificación de proyectos, donde respondemos dos preguntas. La primera pregunta es, ¿qué problema debo solucionar? Donde a través de esta técnica del árbol de problemas y árbol de objetivos, nosotros podíamos podíamos definir o establecer, número uno, un análisis, partiendo de los efectos y de la determinación de causas, focalizando un problema. Número dos, ya teniendo claro esto que está acá, así se llama el árbol de problema, yo focalizo mi problema central, yo exploro y verifico los efectos, pero también determino las causas. ¿Qué quiero? Darle solución a este problema central. Para eso lo he focalizado, para eso lo he establecido. Para eso también he mirado en el medio, en el contexto geográfico, social, histórico, cuáles son los planes y políticas que me están induciendo a darle soluciones inteligentes a esas carencias de necesidades humanas. Y por tanto, yo lo que aquí no he podido superar, pues yo estaré buscando desde mi formación y campo de acción como profesional y como persona darle solución. Que lo que voy a obtener es mi objetivo. Y el objetivo, el árbol de objetivo, está compuesto por medios, es decir, maneras de alcanzar ese objetivo, pero también fines. Los fines son el impacto que genera, el impacto positivo que genera darle solución a ese problema. Y decíamos que los medios pueden ser conjuntivos o disyuntivos. ¿Se acuerdan de eso? Esto es teoría de conjuntos. Entonces, es importante porque en la solución de problemas o en alcanzar el objetivo, nosotros muchas veces tenemos que establecer los caminos. Yo les colocaba el ejemplo de un sistema de agua potable. Para que un sistema de agua potable sea sistema, ¿qué requiere? Les hablamos que requería el número uno, captación, número dos, de manera muy sencilla, almacenamiento y número tres, distribución. Si faltaría alguno de ellos, no sería sistema. Eso quiere decir que para darle solución a suministrar agua potable a una comunidad, yo necesito de los tres componentes para que sea sistema. Es decir, estamos hablando de que esos medios son conjuntivos. He requerido los tres para que sea sistema. Y disyuntivo, les colocaba el ejemplo de una captación. Y decíamos que la captación podía ser de tres maneras. Podía ser agua superficial, podía ser pozo, o podía ser agua superficial de río, podía ser pozo, o podía ser agua superficial de lagunas. Entonces, cualquiera de los tres puede servir dependiendo de la demanda que requiera para hacer captación. A eso le llamamos disyuntivos. A partir de ahí, entonces, empieza a explorar unas alternativas o unas acciones en la punta de la raíz para poder definir cuáles son las que me sirven. Aquí puedo establecer infinidades. Eso a través de un brainstorming, de una tormenta de ideas, nosotros podemos establecer y postular. Ya después, cuando ya yo tenga claro también esta parte, que es a quien va dirigida la solución, y hablábamos de un área geográfica o un área donde convergían dos fuerzas y estudiábamos la población objetivo con unas características propias demográficas, sociales, de comportamiento frente a nosotros podíamos definir exactamente cuáles son las que más se ajustan. ¿Se acuerdan cuando hacíamos? Bueno, no vayamos muy lejos.
retorno a clases, Universidad del Magdalena. Son muchas las alternativas que se pueden generar allí, ¿no? Y hay que buscar, porque en este primer punto lo que buscamos es la conveniencia. ¿Qué me conviene? ¿Qué me conviene para poder seguir desarrollando la idea? Entonces, la universidad creo que está buscando una estrategia puntual para que de manera progresiva los estudiantes puedan volver a la presencialidad sin arriesgar tanto la vida de los docentes, que la mayoría pues ya está siendo vacunado, pero tampoco arriesgando la vida de ustedes, ¿no? Porque ustedes se van a movilizar y aún el plan de vacunación pues no los cobija. Es importante eso, es importante que podamos en el contexto como tal definir la mejor alternativa que se pueda desarrollar. Entonces, por eso una de las primeras características para dar solución inteligente es la conveniencia. O sea, ¿es viable o no es viable? Y por aquí tengo una gráfica muy inclusiva donde decíamos que las tres primeras viabilidades que estudiamos, las principales que estudiamos ante una posible solución en un contexto determinado, son estas tres. La primera es la viabilidad legal o jurídica, es decir, que existan políticas claras. Por eso es importante que nosotros cuando postulemos proyectos miremos cuáles son esas políticas que los gobiernos de turno están generando para poder crear nuevos proyectos. Entonces, hablamos de esto, ¿no? De la parte legal o jurídica. ¿Qué tan claro me indica a mí desde la parte metodológica poder seguir? Que me indique, que me muestre ese camino a seguir. Número dos, la viabilidad técnica. Es importante que tú y yo tengamos claro que como estoy controlando costos y tiempos, es requerido que yo también cuente con personal, con materia prima, con herramientas que me permitan a mí continuar con mi idea. Yo contaba ayer, y eso es muy actual, estoy trabajando con una interventoría y tenemos unos proyectos en Mocoa. En Mocoa están elaborando unos diques abiertos, es decir, hay una quebrada que cuando existe, oh señorita Dalila, por fin la veo, cuando existen altas crecientes, que fue uno de los eventos bastante fuertes hace 4 años cuando hubo el desastre en Mocoa, se desborda. Y lo que busca, además que por la condición geológica del lugar y por las altas pendientes que maneja en ese punto, hay un sistema que se ha creado de tal manera que, número uno, eso le llamamos, ¿cómo le llaman? El borde, la cota de inundación no sobrepasa ese borde que se está haciendo en el Jarillón. Dos, tu marcador aquí, vamos a hacerlo por aquí. Es algo así. Este es el río, lo voy a hacer de manera, en plan, este es el río. Supongamos que esa es la pendiente, estoy colocando una cosa exagerada, pero sí es bastante pronunciada. Y la integralidad de la obra contempla un jarrillo. Si lo miramos desde el punto de vista transversal, es una estructura aquí, aquí tiene colchagaviones y están recubiertos por todos los colchagaviones acá, acá y acá. Bien. Pero la estructura tiene a lo largo, es más o menos 1 kilómetro y algo, unos diques. Los diques funcionan como unos tamices y lo que permite es que cuando existe arrastre de material grueso, que son bastantes y que son de grandes dimensiones, aquí se retengan. En la medida en que pues, va bajando o va disminuyendo la longitud, se va... Esto es así, de manera transversal, una cosa así, un dentellón, y aquí tienen unos dientes con unas separaciones puntuales. Esto acá, pues lo que hace es retener aquí la piedra, ¿no? Bien. El diseño como tal definió para ese tipo de estructuras un concreto de 5.000, con volúmenes bastante grandes. Hace poco entramos en discusión porque el constructor no había pasado un proceso constructivo. Adicional a eso, no había definido, por las recomendaciones del diseñador, en el diseño todo queda muy bonito, era poder utilizar, no había aditivo que bajara la temperatura.
la temperatura que recomendó para poder fundir era como 20 grados centígrados, una locura, porque es muy bajita. Afortunadamente el Mocoa pues tiene un clima, digo que tóxico, es muy templado, a veces llega hasta 25, o menos un poco. Y una de las cosas que se podían realizar era, número uno, adicionar puzolana, pero en el contexto de Mocoa ni cercano hay puzolana para adicionar, a duras penas hay planta de concreto. Y lo otro era hielo, y la cantidad de hielo para poder fundir, creo que eran 35 metros, era muy elevado. Y el mismo sector, el mismo contexto, Mocoa no tenía esa cantidad de hielo, tenía que traerla de un municipio aparte, o sea, los costos se elevaban mucho. Entonces, en ese orden, pues, se hicieron diseños de mezcla, se miró, se fundió a las 10 de la noche, para que pudiera, ustedes saben que una de las características más puntuales en el concreto es la reacción exotérmica, ¿no? La liberación de calor, y eso es lo que tiene que controlar, porque hay mucho volumen, un concreto masivo. Entonces, ahí revisábamos eso, ¿no? ¿Qué tan conveniente? El diseñador lo habló muy bonito, y lo hablamos muy bonito. Sabemos que el constructor perdió mucho tiempo ideando su propuesta de operación al momento de aplicación del concreto, pero es esto, ¿no? ¿Qué tan cerca tengo yo elementos que me disminuyan costos y tiempo? Entonces, fue muy complejo poder tomar la decisión. Afortunadamente salió bien la fundida, hasta ahora no me han llamado a decir que hay fisuras considerables, y bueno, eso es lo importante, y eso es lo que hay que tener en cuenta también, ¿no? Cuando yo estoy evaluando la conveniencia, en este caso de la formulación, aquí ya estábamos mirando en este caso de la ejecución como tal del proyecto. Y la otra conveniencia es la conveniencia económica, es saber si existe dinero o no para poder ejecutar el proyecto. Por lo general las alcaldías tienen lo que se llama un banco de proyectos, muchas empresas. A gente se le ocurre idea, pero probablemente, no hay recursos para ejecutarlos, pero suenan. Entonces, muchas veces eso entra en el banco de proyectos, y cuando existe la necesidad, la oportunidad, porque son esas dos cosas que tienen en cuenta para generar ideas, es hacer la inversión puntual y actualizar los precios y ajustarlos a las condiciones, a todas las variables que yo tengo presente allí. Bien, después de eso nosotros revisábamos, bueno, ya les decía que aquí tenemos dos cosas, ¿no? Tenemos el objetivo y tenemos el alcance. El objetivo es poder definir, ese es el fin último, pero el alcance es poder ajustar hasta dónde yo puedo aplicar esa solución, porque tengo restricciones en el medio, eso es muy claro. ¿Esas restricciones cómo las consigo? Pues bien, a través de esta interacción, la interacción entre la oferta y la demanda, para poder definir las cantidades que yo voy a producir, pero también el precio de transacción que va a generar. Por eso revisamos esos 6 puntos ahí, ¿no? El producto, la demanda, la oferta, el precio, la publicidad y comercialización. Como tenemos nosotros los ingenieros trabajando bajo criterios e indicadores, revisamos unos conceptos, por eso le decíamos aquí, estamos trabajando, es un marco referencial, probablemente la necesitas o no la necesitas dependiendo del tipo de negocio o el tipo de proyecto, pero es importante que nosotros conozcamos que nuestros productos tienen una tasa de rotación dependiendo de ciertas condiciones puntuales. Por eso revisábamos que los productos, además de ser el resultado de un proceso productivo, tienen las características que debería llamar la atención del cliente para hacer la opción de compra. Yo colocaba el ejemplo de Erika Patricia Correa Ibáñez, y le preguntaba, Erika Patricia vende maquillaje, le preguntaba cuánta gente en Santa Marta no vende maquillaje, mucha gente en Santa Marta vende maquillaje, pero quizás ya tendrá un plus y un sector, un grupo de personas definidas que le comprarán, y también a través de Radio Bemba, otro tipo de marketing o de comunicación, atrae clientes. Entonces es importante eso. Usted va a ser ingeniero civil, pero usted tendrá un plus en relación a los ingenieros civiles de la CU, al ingeniero civil de la del norte. O sea, el fin es el último. El diploma dice lo mismo, ¿no? Ingeniero civil. La tarjeta profesional dice lo mismo. Pero el plus es lo que tú como persona y como profesional en tu formación has adquirido. La Universidad Magdalena tiene un híbrido todo extraño ahí. No hemos definido la visión y la misión con claridad. No sabemos si nuestro fuerte es agua, si es estructura, si es... Hay otras universidades que ya tienen definido eso. Si saben, por ejemplo, en el norte es muy administrativa, salen gerentes, ellos salen a gerenciar, eso es muy claro. La Corporación Universitaria de la Costa, ellos son muy de suelos en su momento, ¿no? Cuando yo estudié con el pensum de la UIS, nosotros casi que salíamos estructurales. Yo vi desde tercer semestre hasta noveno semestre estructuras. Puente era obligatoria, estructuras metálicas era obligatoria,
vi concreto 1, concreto 2, análisis estructural 1, 2, no, mejor dicho. En fin, es eso lo que debemos tener en cuenta de nuestro producto. ¿Okay? Y definíamos estos indicadores. Una elasticidad, es decir, existe una tasa de rotación de los productos en relación al precio y al ingreso. Y también depende de las estacionalidades, que también lo miramos en el tamaño. En relación al precio, le llamamos elasticidad precio. Es decir, que ante pequeñas variaciones del precio pueden existir grandes variaciones de las cantidades. Y es una relación inversa. Y lo mismo pasa con el ingreso. Aquí se borró esta vaina. Esto es... Y en el ingreso, ante pequeñas variaciones del ingreso, existen grandes variaciones, esto es de las cantidades. Y lo limitábamos a través de este indicador. Nos decíamos que si era mayor a 1, era elástica. Eso quiere decir que si existe una pequeña variación del precio, existe una grande variación de las cantidades. Pero también les contaba que, pues vuelvo y lo repito, que eso hace parte o depende del tipo de producto. Hay productos o servicios que cuestan lo que cuestan, toca adquirirlos. Por ejemplo, los servicios públicos domiciliarios. O sea, eso es una necesidad básica y, por ejemplo, aquí en la costa yo no puedo vivir sin abanico. Es como complejo, ¿no? Dependiendo del lugar donde esté, pero yo tengo que pagar la luz, independientemente de que el kilovatio suba o baja. Pero también, cuando existen esas variaciones en el precio, pueden también existir variaciones significativas en el consumo. Si es igual a 1, es unitaria, y si es menor que 1, es inelástica. Y es la misma condición que trabajamos para el ingreso. Hasta ahí, ¿todo claro? ¿Alguna duda? Señor Anderson, Révalo Madrid. ¿Dónde está Andrés Felipe? Aquí está. Y María José me ha llegado. ¿Todo bien hasta ahí? Está todo claro, profesor. Ok. Aunque todo es referente a ingeniería civil, ¿cierto? No, porque estamos hablando de temas generales, ¿sí? Ah, No hay problema, por eso no hay problema. Ustedes, por ejemplo, los ingenieros de sistemas trabajan mucho en la fluctuación de precios con el dólar. Y si ustedes se dan cuenta que pues, la rotación de productos es más rápida en celulares, en ciertos elementos importantes para generar hardware, así que se dice, cuando el precio del dólar baja. O sea, eso rota con más facilidad. Y todo lo tecnológico, pues que realmente como no se produce aquí en Colombia, poco se produce desde afuera, tiene que ver con la fluctuación del dólar, ¿no? Es eso lo que hay que revisar y que para ustedes es importante tenerlo presente para poder adquirir materias primas, para poder hacer negocios. Eso es importante. Bien. Bueno, entonces, eso es lo primero el primer momento que vimos nosotros aquí, identificación de proyectos. Recuerden que aquí estamos definiendo la viabilidad, la conveniencia, el poder definir si realmente esta idea la puedo continuar o no la puedo continuar. En estudios de investigación, nosotros eso lo revisamos. O sea, ustedes saben muy bien que cuando ustedes ven seminario de trabajo de grado, hay una parte que se llama marco referencial. El marco referencial, perdón, no es el marco, sí, el marco referencial. El marco referencial, ¿qué dice la profe? La profe Adriana, la que da, o Milagro. La profe Milagro dice, busquen en la bibliografía de hace 5 años atrás más o menos, o sea, qué personas o entidades han trabajado este tema. Y van bajando, ¿no? Lo internacional, lo nacional, lo local. Eso es un estudio de mercado. Eso es poder definir y es un estudio de conveniencia también desde el punto de vista investigativo. Para ver si de todas las variables que aportan esa solución, aquí en Santa Marta, en la Universidad del Magdalena, usted la puede desarrollar. Si no, muy complejo. Es importante que tengan eso claro. Bien, listo. El segundo momento se llama desarrollo de alternativas. Aquí nosotros hemos definido del abanico de posibilidades de alternativas cuál es las que más se ajustan. Aquí tengo infinidades, pero cuando yo voy decantando,
a través de la población objetivo, la demanda satisfecha, a través del alcance real, yo puedo definir, esta se puede aplicar, esta también. Entonces ya yo voy decantando, es lo que yo aquí voy, le grafiqué. O sea, voy decantando cuáles son las que más se ajustan a esas condiciones. En este caso estoy hablando de una población que se acerca. Bueno, segundo momento, desarrollo de alternativas. En desarrollo de alternativas, nosotros respondemos 3 preguntas. Pregunta número 1, ¿cuánto? Y hablamos de tamaño, es decir, del número mínimo de unidades que yo tengo que empezar a producir para generar ganancias. Recuerden que nosotros, dentro de las condiciones que estamos evaluando o definiendo en la solución inteligente, es que sea sostenible y rentable. Es decir, que lo que yo me gaste, lo que yo invierta en poder generar un nuevo producto, por lo menos con los ingresos en las ventas, pues me genera una sostenibilidad en el tiempo, ¿no? Porque mi mamá siempre decía, yo no compro pollo para vender pollo. Entonces, es importante eso. Y hablamos de proyectos públicos y proyectos privados. Los proyectos privados, pues ustedes saben que siempre buscan una rentabilidad. A solo que estén haciendo inversión social, pero eso se llama responsabilidad social y ambiental. Pero al final eso es rentable porque en Colombia hay políticas a las empresas por hacer responsabilidad social y ambiental le disminuye el pago de impuestos. Entonces, en últimas busca una rentabilidad. Y con los proyectos públicos, pues lo que buscamos es un bien común y casi que nosotros pagamos a través de los impuestos porque se crean ciertos tipos de impuestos para sostener. La universidad tiene una estampilla. Creo que esa es la pelea que se ha hecho últimamente con la gobernación, que debería servir para sustentar, para financiar a muchos muchachos de la universidad, la estampilla. Muchas personas pagan estampillas en la ejecución de proyectos en la gobernación del Magdalena y debería ser un recurso que entre la universidad para eso. No sé exactamente para qué debe usarse, pero creo que la estampilla Prunimat, que se creó en la época de Caicedo, la creo, es para temas de inversión puntual en sostenibilidad de estudiantes y no sé qué otra cosa. Bien, entonces en el tamaño nosotros definimos esto, el punto de equilibrio. Voy a buscar mi diapositiva por aquí. Y decíamos que lo primero que hay que definir en el tamaño es la unidad fundamental. En eso es cuántas unidades voy a producir en un tiempo determinado. Lo que nosotros en ingeniería llamamos la tasa. Un caudal es una tasa. O sea, ¿cuántas? Una unidad de corriente es una tasa. ¿A qué es igual la unidad de corriente, mi amigo Anderson? No, la corriente es ohm. Y lo otro, cuando hablamos de kilovatios por hora, ¿a qué hace referencia de eso, Anderson? ¿O Andrés Felipe? Esa es una tasa. O sea, cuánta energía se crea por unidad de tiempo. Entonces, lo que tenemos que definir nosotros en un inicio es esa unidad fundamental. La tasa de generación o las cantidades que puedo producir en un tiempo determinado, que también puede estar definidas por unas variables complementarias, y eso lo revisamos, y que depende también, o se definen dependiendo del tipo de proyectos. Aquí tenemos una única posibilidad en los diferentes tipos de proyectos que se puede generar en un contexto determinado. Existen unas medidas especiales, sobre todo cuando estamos haciendo proyectos de inversión, y existen unos factores condicionantes. Ustedes se acuerdan que hay una diapositiva que nosotros miramos y decíamos que yo tengo aquí un estado inicial y aquí tengo un estado final. Aquí voy. Que para llegar acá yo necesito estrategias, pero que también yo tengo unas restricciones del medio que tengo que empezar a estudiar para poder crear la mejor estrategia. Pero también tengo unas condiciones propias, por eso hablábamos de esto de lo propio, debilidades y fortaleza. Pero también hablamos de ¿qué? De amenazas. ¿Y qué más? Y oportunidades.
esto es del medio externo. En temas de restricciones o de factores condicionantes, tenemos esto. Ya definíamos que lo primero que a mí me condiciona realmente las cantidades a producir, estamos hablando de la población. Yo tengo una población, un universo, pero probablemente por muchas condiciones yo ese universo no lo puedo abarcar. Entonces es donde yo la distribución espacial también es importante. Yo les colocaba el ejemplo en su momento de las cafeterías de la Universidad del Magdalena. Hay una distribución espacial bastante accidentada y sabemos que en los hangares no existe una cafetería o una distribución de productos que me ayuden a mí a mecatear. Entonces, eso también es importante. Bien, esto es importante, financiamiento y costos. Recuerden que lo primero que dentro de las conveniencias hablamos de la económica, ¿no? Yo tengo que revisar. Esto que está acá hace parte del tipo de negocio, ¿no? Si realmente la economía de escala y la tecnología se refiere a que conozco también mi proceso, conozco también mi producto y mi forma de elaborarlo, que a la mínima producción, pues ya yo voy a tener ganancias. Eso es importante tenerlo en cuenta. Cómo yo conozco todo mi proceso de operación y de generación de un nuevo producto para que yo tenga una relación tan clara con mis proveedores, una optimización en el proceso productivo, pero también una facilidad de poder comercializarlo y tener ingresos rápidos. A eso le llamo economía de escala. Ustedes se dieron cuenta que hace poquito hubo a través de un estudio de mercado puntual, que simplemente porque un jugador hizo, no quiero Coca-Cola, bajaron las ventas. Porque hasta en eso estamos condicionados, ¿no? O sea, nuestra psicología es una cosa terrible y seguimos parámetros y dimensiones. Entonces, a eso le llamamos economía de escala. Si el jugador hubiese tomado la Coca-Cola, probablemente las ventas hubiesen disparado. Eso es economía de escala, ¿no? Hasta la misma imagen vende. Coca-Cola respira y ya está ganando. Entonces, a eso le llamamos economía de escala. La localización, denme un segundito. Luis Manuel, hijo, estoy en clase. Sí. Discúlpeme, lo llamo después. Vale, papá, te llamo ahorita. Bien. La localización, ustedes recuerden que nosotros los ingenieros trabajamos mucho con el poder localizar, el poder de establecer puntos que me optimicen el transporte y la optimización, que me optimicen el transporte y la distribución en acueductos que buscamos nosotros. Cuando hablamos de localización, si tengo un tanque elevado, yo lo que busco es el punto más alto para evitar colocar una bomba que me genere una impulsión y es un gasto que yo disminuyo. Y lo mismo, en el tema de alcantarillado, pues la topografía es esencial porque estoy buscando siempre que el flujo sea libre, que el flujo sea por gravedad, que no genere, ya tiene que ser un caso extremo por las condiciones del terreno, que yo busque, o sea, que me toque buscar un elemento adicional para poder impulsar ese caudal que está pasando por el alcantarillado. Pero en lo general lo que buscamos es eso, ¿no? Es poder tener sitios puntuales que me disminuyan, porque al final lo que estoy buscando también es una rentabilidad, una disminución de costos y también de operatividad en la ejecución y operación. Aquí vamos a hacer ejercicios muy puntuales para poder entender eso, ¿no? Recuerden que estamos en la etapa de factibilidad, es decir, ya hemos decidido que hay varias alternativas. Esas alternativas estamos acercándonos un poquito a la realidad y estamos tratando de ajustarla. Y hacemos estudios muy generales. Todavía no estamos muy cerca, estamos algo cerca. Dentro de los porcentajes de avance que se han establecido en la fase de la formulación, dice que la primera parte es el 65% a 75% de proximidad a la solución real. La segunda tiene que ver con algo así como el 85% y la tercera el 95%. Recuerden que nos falta la última parte, que es la evaluación económica y financiera, que ya nos dice, bueno, ¿se puede o no se puede? Bien, la disponibilidad de insumos, estacionalidades y fluctuaciones, ya lo hablaba ahorita Anderson del valor de las fluctuaciones del dólar, también las estacionalidades, ¿no? Cómo los cambios climáticos o las estaciones también permiten. Hay momentos en donde hay más disponibilidad de materia prima porque existe más lluvia. Eso también implica
las cantidades a producir. Las normas reguladoras y espacio, ustedes conocen muy bien, el plan de ordenamiento territorial establece, los esquemas de ordenamiento territorial también establecen, dependiendo del uso de suelo, donde nosotros podemos tener mejores cierto tipo de actividad económica. La zona residencial, la zona industrial, eso también me condiciona a mí esa producción o esos tamaños. La cobertura institucional es importante en temas constructivos y en temas también, Anderson y Andrés Felipe, de poder localizar mejor. Eso depende, o sea, usted va a localizar un servidor, usted tiene que localizarlo de tal manera que permita la distribución correcta de, ¿qué es lo que es un servidor, por cierto, Anderson o Andrés Felipe? Andrés Felipe. ¡Yuhu! Se durmieron. Parece que se durmió, profe. No me sirve el micrófono. No, ya escribió, ya escribió. Ay, Jesús. Bien. Entonces, ¿por dónde iba yo? La cobertura institucional. ¿Eso qué quiere decir? Que yo necesito disponibilidad de ciertos servicios para poder ejecutar proyectos. Entonces, eso es importante. Por ejemplo, cuando estamos viendo el tema de localización, hay ciertos proyectos que requieren de unas condiciones adecuadas de vías para poder tener acceso. Y la valoración del riesgo, el impacto ambiental y la valoración del riesgo. Aquí es importante esto, creo que ustedes, no sé, mis hijos de sistemas si lo ven, pero es importante que nosotros tengamos claro que en este punto vamos a involucrar siempre la variable ambiental. En Colombia, o en el mundo entero, a partir de 1972, ¿se acuerdan? El profesor, ustedes ven esa materia con el profesor Leandro, ¿no? Sí, no. Gestión ambiental de infraestructura. Sí, profe. Bien. Bueno, y Armando Javier, que es casi ambiental. ¿Tú no? Ya lo estoy viendo. Sí. Armando Javier, pero tú terminaste ambiental o no te pasaste para civil. Me pasé para civil, profe, sino que me dejaron el mismo Tranquilo. módulo de ambiental. No, mentira. Bien. En los proyectos, voy a echarle un poco de historia aquí para contextualizar a mis hijos. A partir de 1972, la comunidad internacional tuvo una alerta con la Declaración de Estocolmo. ¿Por qué? Porque como estaba en aumento la industrialización que buscaba, o sea, que estaba generando una elevada tasa de utilización de los recursos naturales, pero estaba revisando que existía una tasa muy bajita de generación de los mismos, o sea, de los recursos naturales. Entonces hay un desequilibrio, ¿no? O sea, el ambiente me da ese beneficio, o sea, la biosfera me da ese beneficio, me da la capacidad de extraer materias primas, pero la biosfera también tiene, a través de sus cambios biogeoquímicos, capacidad de transformarlos y generar nuevos productos. Por ejemplo, la fotosíntesis es eso, ¿no? La fotosíntesis coge el dióxido de carbono y genera oxígeno. Pero como la explotación de los recursos era mucho más elevado que esa capacidad de generación de los recursos naturales, Roberto José, entonces, dijo, epa, hay que ponerle un freno a esto porque como vamos, se nos va a acabar el mundo. Y de hecho vamos en ese son, ¿no? Entonces, en 1972 se definió la Declaración de Estocolmo. La Declaración de Estocolmo dijeron, ok, los países industrializados, bájenle, pónganle límite a la generación de emisiones, de residuos, a la explotación de recursos, pero que también cada país defina, de acuerdo a su economía, cómo generarlos. En Colombia, para esa época se generaron desde 1973, me recuerdas Armando, 74, el Código Nacional de Recursos Naturales. Eso lo de Colombia. ¿Y qué definieron en
esa declaración. Cada 20 años se iban a reunir para mirar cómo estaba el comportamiento respecto a los recursos naturales. En 1992, en la declaración de Río, dijeron, pues tema fue cuando ya se empezó a involucrar el concepto de desarrollo sostenible. Estaba el tema económico y el tema social. Les voy a recomendar que se vean un video que se llama La historia de las cosas. Yo tengo el libro, pero no lo presto porque se lo roban. Entonces, la sostenibilidad ya conjugaba otras cosas. Sostenibilidad conjugaba la parte ecológica, la parte social y la parte económica. ¿Por qué la parte social? Porque el comportamiento nuestro frente a los recursos naturales también depende del ambiente, el contexto en donde desarrollemos. Entonces, a eso le llamamos que la relación entre lo social y lo ecológico debe ser soportable. Es decir, una comunidad que se asiente cerca de un río debe explotar o consumir de esa fuente de tal manera que no la acabe y no la contamine demasiado. Entonces, el crecimiento de la población, pues evidentemente estaba generando un desequilibrio o una sobreexplotación de los recursos, o sea, no estaba siendo soportable. También se decía que la relación entre lo económico y lo ecológico debería ser viable. Es decir, cuando yo desarrollo un proceso productivo, hablamos de viable, es que por lo menos la tasa de utilización de los recursos naturales sea muy equivalente a la tasa de generación y buscar estrategias para poder generar menos impactos. Y entre lo económico y lo social, estamos hablando que sea justo, ¿no? Porque hoy en día, y eso ha sido desde toda la historia, feudalismo y todo lo demás, la explotación económica hacia las comunidades más vulnerables ha sido bastante fuerte. ¿Y eso qué ha generado? Que muchas comunidades que tienen una historia en un sitio específico, con unas condiciones específicas, le ha tocado emigrar a la ciudad y a generar un poco más de en la zona de páramo, ¿no? Aquí iban a explotar minas, carbón creo que era, oro. Entonces, es por eso, ¿no? Porque la misma comunidad que tiene una historia y una relación tan directa con su naturaleza, pues no puede ser desplazada. Entonces, en ese orden de ideas, Colombia, a partir de 1993, creó la Ley 99 de 1993. La ley, el Sistema Nacional Ambiental. ¿Y qué definió? En el decreto 2041, creo que lo están viendo, ahorita compilado en el 1076, definió que todos los proyectos, dependiendo de su envergadura, dependiendo de su acción, requieren de licencias ambientales. Y hay un listado de proyectos ahí, o en su defecto, necesitan establecer un plan de manejo. Un plan de manejo que establece, existen 4 posibles IO, Dalila ya debe ir preparada porque ya la acusé, acciones que se deben implementar ante las posibles o afectaciones sobre el medio biótico, que es lo que tiene vida, abiótico y socioeconómico. ¿Cuáles son? Número 1. ¿Cuáles son las medidas que establecemos en un PMA? Un plan de manejo ambiental. Mi amigo Armando Javier, esa clase te la di, economía ambiental. Sí, señor. Claro que sí, profe. Sí, los PMA. Ajá. ¿Cuáles son las 4 medidas? Número 1, eso no se lo puede olvidar porque eso hace parte de la prevención, Prevención, acción, mitigación. ah, mitigación, corrección y compensación. Son las 4 medidas que los proyectos deben contemplar. Denme un segundito.
Bien, volví. Juan José, a la orden. No, profe, sentía mucho silencio y pensé que era que me pasaba algo, pero ya. O sea, estabas dormido, ya me di cuenta. O sea, te arrullaba mi voz y como no la sentiste, vamos, José, tú eres teso. Así fue, así fue. Bien. Se me fue la paloma. Ah, bueno, entonces les decía que en este punto vamos a involucrar siempre la variable ambiental. Ya vamos a mirar un momento en donde vamos a revisar un poco los conceptos, por qué es importante que nosotros también dentro de las viabilidades tengamos en cuenta eso, ¿no? La variable ambiental. En construcción estamos revisando, hoy existe algo que se llama construcciones urbanas sostenibles. En temas de sistemas también existe la gestión ambiental, pero empresarial. Es donde, a través de la norma ISO 14001, pues establece ciertas medidas empresariales para el ahorro de energía y uso eficiente de la misma. Es importante eso. ¿Por qué? Porque ustedes saben que la generación de energía la que utilizamos nosotros a partir del recurso agua, ¿no? Y eso genera también un desgaste para el recurso como tal y una disminución de la disponibilidad del mismo. Bien, ¿por dónde quedamos? Por aquí. Yo voy a dejar esto aquí para entender entonces el tema que supuestamente íbamos a hacer repaso hoy. Va a llegar tarde a mi cita. Entonces, estamos mirando lo que es el tamaño. Ya decía que era el número mínimo de unidades que yo tengo que producir. Importante esto, que tengamos claro que el tamaño o las unidades que voy a producir en un tiempo determinado depende del tipo de proyecto. Y ellos pueden evolucionar de estas 4 maneras. Alta capacidad instalada, expansión escalonada, iniciación en pequeña escala y proyectos con expansión con nuevos proyectos. Alta capacidad instalada pues hace referencia a que hay proyectos que por su naturaleza sí o sí, la inversión inicial puntual debe ser en el año 0. No hay tutía que valga. ¿A qué me hago referencia? Construcción de un edificio de 15 pisos. Mira, así el año 1 solamente habiten 10 apartamentos, y estamos hablando de, si hay 2 apartamentos por piso, 2 por 15, 30 apartamentos, tú tienes que construir, no vas a construir, es que el año 1 solo van a vivir 10 apartamentos. Ya cuando ven entonces, no. O sea, esas son inversiones, esa es alta capacidad instalada. Lo mismo pasa pues con los pavimentos, cosas diferentes a los servidores, o a los computadores de alta capacidad instalada, ¿no? Tú diseñas un software que tiene una capacidad de generación de información, pero ¿qué te pasa? Que como apenas estás empezando tu proyecto, la primera parte pues no vas a utilizar toda la capacidad, y eso, ustedes que saben más de eso, pues la velocidad RAM y no sé qué cosa, tiene que ser total desde un principio. No me dejen solo Andrés Felipe y Anderson hablando de locura aquí y no vayan a decir que el profesor está hablando de lo que no sabe. Probablemente no, pero por eso los tengo acá para que me ayuden. Bien, otra manera de que evolucione el proyecto es expansión escalonada. ¿Qué quiere decir? ¿Se acuerdan que cuando estábamos viendo las restricciones habían condiciones que me decían, epa, probablemente la cobertura institucional me limita a hacer todo, a hacer la inversión puntual toda en el año 0. Yo tengo que esperar. Cuando estamos construyendo unidades habitacionales, urbanizaciones, eso pasa. O sea, Andrea Carolina, creo que ese ejemplo se lo di, viene como varias etapas. Y Andrea Carolina, ¿qué esperó? Pues que existiera disponibilidad de acueducto, de alcantarillado, de gas para poder construir. De lo contrario no puede. Es importante eso. Es una cosa lleva a la otra, ¿no? A eso le llamamos cobertura institucional. Y se genera y se establece de esta manera, ¿no? Entonces yo voy construyendo en la medida en que me dan pues la disponibilidad para hacer el proyecto. La Universidad de Magdalena en últimas, los recursos también limitan, por eso hablamos de la financiación y costo. La Universidad de Magdalena ha sido como esta parte, ¿no? Ha sido de manera escalonada que ha ido como aumentando su capacidad instalada para los salones de clase y los laboratorios. ¿Y eso ha sido por qué? Porque pues, no ha existido disponibilidad de costos, de financiación para poder establecerlos. Esa es una de las variables, existen otras más. Estos proyectos o este tipo de evolución por proyecto piloto, por insuficiencia de recursos, tiene que ver mucho con la investigación, ¿no? Es decir, o
con temas de innovación y emprendimiento que lo que buscan es poder estandarizar o definir una muestra, una pequeña escala, para mirar cómo se comporta el futuro, y dependiendo de las políticas y los recursos y la gestión que se haga, pues se va ampliando de manera, de mayor manera. Y esto, expansión con nuevos proyectos, por lo general son los planes maestros, ¿no? Es necesario que el proyecto tenga varias fases para poder avanzar. Por ejemplo, el plan maestro de acueducto alcantarillado, lo primero es construir el acueducto, después construir el alcantarillado, después hacer el pavimento. Porque recuerden que de nada sirve pavimentar si no se han instalado las redes, porque sería trabajo en vano. Y eso nos ayuda a definir, dependiendo del tamaño o de cómo ha evolucionado, que depende de las características del proyecto, establecer cuál es el número de unidades mínimas que yo tengo que producir para empezar a ganar. A eso le llamamos tamaño, punto de equilibrio y punto de equilibrio. Teniendo claro estas variables, que ya las conocen ustedes un poco, ¿no? Que es, el punto de equilibrio se da ¿dónde? Donde no hay ni pérdidas ni ganancias. Las utilidades son igual a ¿qué? A cero. Oye, María Camila se fue de clase, ¿no? Y Lady Julia se fue de clase también. Entonces, sabemos que las utilidades igual a ingresos menos costos. Ingresos igual a ¿qué? A precio por cantidad, y los costos totales son igual a costos fijos más costo variable monetario por las cantidades. En ese orden, alguien que me diga qué son los costos fijos. Son los que siempre están ahí sin importar el nivel de producción o las compras o las ventas del producto. Es algo que siempre va a tenerse que pagar, como los servicios públicos, sí, como servicios públicos. Claro, como estoy hablando de unos ingresos operacionales, es decir, por ventas, entonces los costos fijos tienen que ver con aquellos que no tienen en cuenta, o sea, que se generan sin tener en cuenta, que se generan sin tener en cuenta eso, ¿no? O sea, vendas o no vendas, tú tienes que asumir siempre el costo. Por eso Diana decía los servicios públicos. Aunque hay ciertas producciones que discriminan, por ejemplo, si necesitan energía eléctrica, que discriminan si necesitan energía para elaborar el producto. Pero esos son los costos fijos, los costos administrativos. La secretaria, vendas o no vendas, la secretaria va a trabajar y tienes que pagarle. La Universidad de Magdalena, ahorita con el paro, nosotros los catedráticos que nos pagan por hora se nos canceló el semestre. Pero los profesores de planta, pues le tocaba pagarles. O sea, es un costo fijo para la universidad. Por eso la universidad da mucha vuelta en contratar un profesor de planta. Es un hueco, literal, para la universidad tener un profesor de planta. Pero es necesario, es necesario. El costo variable, ¿a qué hace referencia el costo variable? Otra vez yo, pues también depende, eso sí dependen de cuántos productos se venda o se produzca. Si en un restaurante no se venden los platos, pues ese costo de volver a rellenar el inventario sería, pues no se movería tanto, o sí se movería, pero se movería por desgaste y no porque se vendió ese producto. Entonces Claro, el costo variable es como... ¿Cómo? El costo variable depende de las unidades a producir. Por ejemplo, Lady Juliet ya me regresó a clase. Vende café. Y para el café, ella necesita unos empaques. Y ella sabe que el mes 1, pues vende 15 libras, y el mes 2 vende 18, y el mes 3 vende 20. Entonces, ella compra por mes el número de empaques que tiene que utilizar. Ese es un costo variable. Es tener claro eso, ¿no? El costo variable sí depende del número de unidades que vas a producir. Habrá, bajo otros conceptos más profundos en finanzas, lo que llamamos stock, inventario, pero eso es otra cosa. O sea, ese es otro tema más delicado. Ahorita estamos hablando, como estamos en la factibilidad, o sea, todavía no estamos tan en el detalle, pues estamos hablando de costos totales y costos totales, son costos fijos y costos variables. Bien, finalmente, la expresión que me lleva a mí a calcular las unidades de equilibrio es esta, porque yo igualo los ingresos, que es precio por cantidad, esto que está acá, por los costos,
que es costo fijo más el costo variable total con esto que está acá. Por tanto, esta expresión es en unidades. Es igual al punto de equilibrio, costo fijo sobre precio de venta menos el costo variable de unidades menos el costo variable unitario. ¿Qué buscamos siempre? En una gráfica, que creo que les enseñé a hacer, buscamos siempre que las unidades mínimas estén más cerca a la línea de costos e ingresos, es decir, que me reduzca el área de pérdidas. Lo importante es que yo, en el periodo que he establecido, defina en qué momento es que voy a obtener ganancias. Entonces, esto es un trabajo de mucho tiempo. Este es un trabajo que lleva a conocer no solamente pues, la estructura interna de operatividad del negocio, sino también mi relación con el medio. Es importante que eso lo definamos bien y lo tengamos bien claro. Hay muchas constructoras que dicen, no empiezo a construir hasta que no llegue al punto de equilibrio. Cuando se ofertan diplomados, ¿qué dicen? No, espérate que no haya llegado al punto de equilibrio, porque es que el estudio de mercado de las encuestas nos dicen que mínimo debemos tener 30 estudiantes para poder soportar, y eso me tocaba a mí cuando formulaba diplomados, para poder ofertar y para poder sostener por lo menos los profesores que van. Entonces, te dicen eso, ¿no? Es que queremos llevar al punto de equilibrio, por eso no hemos abierto las matrículas. Es importante que tengamos en cuenta. Número de unidades mínimas que tengo que empezar a producir. Porque recuerde que estamos hablando de que yo necesito que mi proyecto sea seguro, que recorra todo el ciclo de desarrollo. No que yo empiece a hacer inversión y a mitad de camino, mierda, ¿y ahora cómo lo sostengo? Mierda, entonces, puedes revisar eso, ¿no? En este caso estamos hablando de costos operacionales por las ventas, pero también existen otros costos que me aportan, perdón, otros ingresos que me aportan cuando hablamos de proyectos sociales. Hay políticas claras que definen que muchos proyectos necesitan un subsidio para poder sostenerse en el tiempo. El tema de servicios públicos domiciliarios es lo que se llaman los subsidios, y esos subsidios son reglamentados y se tienen que pagar para que los estratos 1, 2 y 3 sean subsidiados porque probablemente, como es un servicio público y hay una empresa privada que está ahí al frente, o cuando son empresas públicas también, pues ellos buscan la manera también de darle sostenibilidad a esos estratos que no pueden pagarlos porque su condición económica no los deja. Entonces, existe lo que se llama la Ley 42 de 1994, donde hay una metodología para el cálculo tarifario y incluye lo que es el tema de subsidios de servicios públicos domiciliarios. Bien, entonces quedamos allí, hicimos este ejercicio en clases y quedamos con este ejercicio o este taller pendiente. ¿Hicimos algo de esto? ¿Recuerdan? ¿No? Voy a hacerle como las indicaciones allí para que... Bien, vamos a leerles este que está por acá. Juan José, perdón, Jesús Alberto, ¿estás por ahí? Cuéntame. Dame un favor, hijo. Ayúdame a leer esto. ¿Sí lo ves bien ahí? Vamos a leerlo desde acá. Creo que aquí lo ves mejor. Todo tuyo. La empresa Transmetro desea analizar algunos aspectos relacionados con la prestación de servicio, debido a que presenta problemas con su sostenibilidad económica. Por lo anterior, la Oficina Operativa y Administrativa ha suministrado la siguiente información. A. Inversión en activos depreciables, buses, 10.500.000. ¿Sigo? Sí. Bueno, antes de continuar, lo que queremos aquí es poder definir cuáles son costos fijos de esa relación que te está dando allí, cuáles son costos variables y cuál es el precio que tú estás definiendo. Una cosa importante, aquí me está diciendo que la capacidad instalada, es decir, el tamaño
de ese proyecto son 400.000 pasajeros al año. Esa es su capacidad instalada, ese es su carga. Ese es lo máximo que él puede, el número máximo de personas a la que le puede ofrecer el servicio. Eso está claro. Pero también aquí hay un costo, porque recuerden que estoy hablando anual, un costo que es necesario que empecemos a calcular. Creo que ustedes conocen muy bien el término de depreciación. La profe Cate se lo enseñó muy bien, pero aquí vamos a recordarlo un poquito. Sigue un poco ahí, Jesús Alberto, leyendo. Inversión activo. B. Costo anual de personal administrativo. 5.500.000. Costos anuales de carácter administrativo. 200.000 pesos. Costos de alquiler anual. 600.000 pesos. Costo de mano de obra por unidad producida. 220 pesos. Costo unitario de materia prima e insumos. 150. Costos financieros anual, crédito de inversiones, 400.000. Tarifa, precio, por pasaje vendido, 420. Capacidad instalada, 400.000 pasajeros al año. Bien. Ok. Vale, sigue. ¿Sigo o no sigo? Sí, bien. La depreciación de activos se aplica linealmente en 10 años, descontando el valor de salvamento del valor de la inversión en activo depreciable. Y por último, la inversión inicial tiene un valor de salvamento de 2 millones. Bien, ¿y qué me están pidiendo el ejercicio? Que determine el punto de equilibrio en pasajeros, es decir, en unidades, como porcentaje de la capacidad instalada. Es un valor porcentual que lo grafique y que calcule. Aquí me están diciendo monto de subsidio o utilidad, pero ya te dicen cuando sean 80.000, cuando sean 250.000. Y esto que está acá simplemente es ejercicio algebraico, pero vamos a contárselo por aquí. Esto no sé por qué no se ve bien. Vamos a borrar esto acá. Y vamos a definir cuáles son costos fijos y cuáles son costos variables. Hay un costo que se llama costo de depreciación. ¿Eso qué quiere decir? Yo tengo este vaso. Yo tengo esta taza. Esta taza, por mantenerla aquí, en la oficina, tiene un costo, me cuesta. Me cuesta porque tengo que cuidarla, tengo que lavarla para poder seguir usándola, ¿no? Se llama costo de depreciación. Si bien la tasa, año a año, o mes a mes, o día a día va perdiendo valor económico, pues yo tengo que tener en cuenta eso. Es decir, en la legislación contable en Colombia existe un periodo en donde los productos van perdiendo valor, pero por tú tenerlos necesitas cuantificarlos, que se llama la depreciación. Eso quiere decir lo que pasa con los carros, ¿no? Tú compras un carro en 10 millones de pesos y ya al día siguiente cuesta 9.200.000. Es decir, va perdiendo valor económico, pero aún te sirve, tiene valor. En últimas, el valor de depreciación, en términos coloquiales, es como lo vendo de segunda y lo que hago es recuperar esa inversión que me dio para vender. Pero, dice, esta tasa máximo, bajo condiciones normales, tiene un periodo de una vida útil de 5 años. Después de 5 años, tienes que rechazar porque ya no te sirve para lo que lo compraste. Esa es la depreciación. En este caso, los buses, aquí me están diciendo que tiene un valor que yo tengo que cuantificar año a año, que es el valor de su depreciación, es decir, cuánto me cuesta tener un bus allí conmigo. Entonces, vamos a revisar acá. Dice que el bus costó tanto, entonces vamos a calcular el valor. Esos son costos fijos. Y vamos a calcular la depreciación. ¿Cuánto costó el bus? La inversión total son 10.500.000. Pero me dice que al final
que al final yo lo puedo vender en ¿cuánto? Buenas. En 2 millones. Eso quiere decir que realmente ¿cuánto me costó el bus? 10.500.000 menos 2 millones. Pero me está diciendo que cada año, en los 10 años de vida útil, él pierde, entonces tengo que dividirlo entre 10. ¿Cuánto da eso? Eso quiere decir que cada año el bus, el valor económico que pierde es esto que está acá. ¿Cuánto da? $850.000. Muy bien. Este valor que está acá, costo anual de personal administrativo, ¿es un costo fijo o un costo variable? Fijo, ¿no? Es un costo fijo. ¿Cuánto es? 5.500.000. Este costo anual de carácter administrativo, es decir, papelería, cafetería, ¿es fijo o variable? ¿Ah? Ajá. Fijo, profe, ¿no? Es un costo fijo, así es. Porque es un costo que pues siempre va a estar, ¿no? O sea, se monte pasajero, no se monte pasajero, tú tienes que darle café a la gente, tú tienes que comprar papelería. Entonces, a eso hago referencia para que tengan claridad en que es un costo fijo y un costo variable. La unidad que hace que genere un costo adicional son los números de pasajeros. Independientemente de eso, hay un costo que si se monta o no se monta el pasajero, tienes que pagar, tienes que asumirlo. En este caso estamos hablando de costo anual de carácter administrativo. Es un costo fijo. Muy bien, Jonathan. Es algo así como de 200.000 pesos. El arriendo es un costo fijo o un costo variable. Fijo. Es un costo fijo. No lo va a decir el señor del local. No, espérate, que hoy no he montado pasajero, por eso te puedo pagar el arriendo. No, listo. Ahora, este costo de mano de obra por unidad producida, ¿es fijo o variable? Variable. Ese variable Claro. unidad producida, ¿no? Así es. Es decir, si tú tienes una persona que te hace una boletica para poder ingresar al bus, tú le vas a pagar, por cada boleta te pago algo. Entonces, eso es un costo variable. Mano de obra. ¿Cuánto es? ¿Me recuerdan, por favor? $220. Y el otro costo es costo unitario de materia prima e insumo. ¿Eso es fijo o variable? Ese fijo. Variable. Es variable. Costo unitario por materia prima e insumos. Es un costo unitario. 150. Listo. Tengo otro costo acá que es un costo financiero anual, crédito e inversiones. El préstamo, 400.000 pesos anuales. ¿Es un costo fijo o variable? Fijo. Es un costo fijo.
Eso, el banco no te va a decir, espérate. Esto es el préstamo, el crédito. Creo que ya acabamos. Listo, entonces tengo, listo. Tarifa, precio por pasaje vendido, ¿eso qué es? Variable. Tarifa, precio. Fijo. El precio. El precio. ¿Cuánto es? ¿400 qué? 420. Listo. Total costo fijo, ¿cuánto es? Sumen ahí, por favor. ¿Cuánto da? 7.550.000. 7.550.000. 550. Okay. Sí, profe. Y el costo variable, 370. Esto es, porque todo es por unidad, este es un costo variable unitario. La fórmula dice que el costo total, aquí es igual, costo total es igual, costo fijo más costo por unitario por las cantidades. Esa es la que voy a calcular porque no las tengo. Y tengo que los ingresos es igual a precio por cantidad, tampoco la tengo. ¿Tengo precio? Claro, me lo dieron 420. El punto de equilibrio es cuando yo tengo que no hay ganancias. Por tanto, los ingresos son iguales a los costos totales. ¿A qué son iguales los ingresos? 420 pesos por, en este punto es el punto de equilibrio. ¿Qué es igual a los costos totales? Que es igual a 7.550.000 más el costo variable unitario, que serían 370 pesos por las cantidades. ¿Cuánto da eso? Un solvazo ahí para ver. Profe, disculpe, ¿me pueden mostrar otra vez la suma del costo fijo? ¿Cómo, hijo? Ok, aquí está. ¿Me pueden mostrar otra vez la suma del costo fijo? Ahí está, 850.000, 5.500.000, 200.000, 600.000 y 400.000. Ah, sí. Sí, da eso. Sí, está bien. Ok. Y no, yo lo he hecho mentalmente. Y ahora que se carga la calculadora no vi los 200. Ok. Y bueno, ya, simplemente es como, por favor, con todo eso. Un poco. Mira, si me responde un pelo por vez, le te zampo un marcador este. 151.000 me dio. Así es, muy bien. Sí, igual. Profe, ¿Qué? disculpe, pero ahí en costos fijos, esos valores se dirían como, son fijos anualmente, ¿no? Porque hay cosas que Sí, varían. no, son fijos anuales. El préstamo es anual, Que la por arriendo es ejemplo, anual. ¿Quién me habla? Gustavo. Jesús, Ah, Jesús Alberto. Dime eso. por eso, vamos a la imagen, porfa, de los fijos. O sea, yo lo que digo que ellos son fijos anualmente, después, Ese año, claro, claro, probablemente el año siguiente el arriendo cuesta 700.000 pesos anuales, ¿ah? Pero por eso es importante que ustedes tengan claridad que cuando yo estoy definiendo mi tamaño, la unidad funcional es en el año que tú, o el periodo que tú definas. Mi proyecto puede tener 5 años, pero probablemente dentro de 5 años, el año 1 el arriendo cueste 600, el año 2 el arriendo cueste 600, pero es un costo fijo en ese año. Muy bien, Jesús. exacto. Listo, eso da 151.000. Y si yo quiero hacer este valor, o calcular este valor como porcentaje de la capacidad instalada, ¿qué tengo que hacer? Si yo sé que mi capacidad instalada es 400.000.
El número máximo de pasajeros que puede aportar ese año es 400. Muy sencillo. Si 400.000 es mi capacidad instalada, lo máximo 151.000. ¿Cuánto es? Ese es. Bueno, esto aquí es pasajeros. ¿Cuánto da con porcentaje? 37.75. Así. Sí, señor. Okay. Revisemos. En relación a esa capacidad instalada, cuando tú graficas, ¿ese punto de equilibrio es favorable o no es favorable? Hacemos la gráfica. Hace la gráfica. Entonces, tenemos que la gráfica Twitter en el eje de la Y tiene costos e ingresos y en el eje de las X tenemos cantidades. Vamos a mirar 3 puntos. Entonces, vamos a mirar las cantidades con 3 puntos. Cuando son 0, cuando es el punto de equilibrio que es 151.000, ¿no? Y cuando es la capacidad instalada que es 400.000. Ahora vamos a revisar los costos primero. Costo fijo siempre será 5.000. ¿Cuánto fue que dijimos? 5.500.000, ¿verdad, Armando? Como es fijo, pues siempre va a estar 7.550.000. 7.550.000. Carajo. Ese valor, pues siempre será fijo, ¿no? En todo el año de producción. El costo variable, porque si depende de las unidades, mentira, estas cantidades no son en nada. Son unidades. El costo variable unitario, ¿a qué es igual? Es igual a 320, ¿fue que dijimos? O 370. 420 no fue. 420, ok. No, ese es el precio. Ese es el precio. 370 es el costo variable unitario. Ahora, el costo variable total sería igual a esto por las unidades. En el punto 0, pues no vendo nada y es 0. Y en adelante, pues va a tener una progresión igual en la medida que va aumentando las. Listo. El costo total es igual, vamos a colocarlo acá. Costo variable unitario por la cantidad. Voy a colocar aquí. Que al final sería la suma de este más este que está acá. Listo. Y el ingreso, que sería Y, es igual a precio por la cantidad. ¿Cuánto es el precio? 420. O sea, siempre 420 por las cantidades que son estas que están acá. Listo. Podemos graficar. Entonces, hemos visto y esto que está acá. Vamos a ver la fórmula acá.
si es en precio, esto es en precio. Ah, no, ven, es que ya sé cómo lo hacemos, listo. Por parte, para que quede. Te vamos a graficar esto. Entonces, lo primero que obtenemos es la gráfica de costos fijos. Entonces, aquí, agregar línea de tendencia, lineal y listo. Ok. Voy a agregar los costos variables, que serían esta que está acá. Entonces, serían agregar, aquí sería costos variables, en X serían estos datos que están acá, y en Y serían estos datos que están acá. Listo. Tengo, y agrego la línea de tendencia, y me va a dar lineal, y me va a dar aquí. Listo. Bien, costos fijos, costos variables, costos totales. Costos totales, igual, hago lo mismo, seleccionar datos, agregar, costos totales. En X serían estas cantidades y en Y serían estas cantidades. Entonces, aquí ya tengo esto que está acá. Bien, ahora voy a agregar los ingresos. Los ingresos igual lo mismo, ¿no? Agrego datos. Bien. En X serían estos datos que son acá. Serían estos datos que son acá. Pues por la escala, pues se ve muy pequeño, ¿no? Pero aquí más o menos revisamos que están los tres. Y este es el punto de equilibrio. 151. Ese es el gráfico que pide el ejercicio que haga. Ya lo demás es pues puro tema algebraico. ¿Sí está claro? Sí, profe. Ok. Entonces yo lo voy a dejar de tarea, no he salido de clase. David José, dame un momentico y ya te devuelvo la llamada. Listo, entonces, por ejemplo, miren acá. Aquí me está pidiendo para el punto número 3 que haya la utilidad. Tú sabes que utilidad es igual a ingresos menos costos totales. Y te está pidiendo que haya la utilidad cuando hay 80.000 pasajeros. Tú sabes que el punto de equilibrio es simplemente para que sepas, ya tú mentalmente sabes que si 80.000 está por debajo de 151.000, pues va. O sea, ahí te va a dar negativa, ¿no? Ese es el área de pérdida. Y simplemente reemplazas cuando la cantidad es igual a 80.000. Y ahí es el valor de U, que es la utilidad. Y lo mismo pasa cuando pues, vas a hallarlo con 250.000. Aquí te va a dar en el área de ganancia. Por encima de los 151.000, pues ya hay ganancias. Entonces, cuando hay 250.000 pasajeros, pues nada, hay ganancias. Está en el área de ganancia. Igual con la misma fórmula, ¿no? Porque estás calculando utilidad. Aquí te está pidiendo qué modificación sufriría el punto de equilibrio si los costos variables fuesen un 8% superior a los inicialmente estimados. Entonces, el costo variable unitario inicial, ¿cuánto es? 370. Pero te está diciendo que ahorita es superior a un 8%. Tienes que multiplicarlos por 1.08 y te va a dar un nuevo costo variable. Ese nuevo costo variable lo vas a incluir en esta fórmula que hicimos acá y te va a dar un nuevo punto de equilibrio. O sea, te va a dar un nuevo punto de equilibrio. Es como si colocaras aquí igualito y este valor sería afectado, o sea, incrementado
serían 370. El nuevo valor serían 370 por 1.08. Ese es el nuevo valor del costo variable. Entonces estás viendo que te da ahora cuando aumentas un poco. Es para mí, eso es un análisis de sensibilidad. Y el otro punto es también hacer, dice que ahora los costos variables se incrementan un 10%. Y te está pidiendo que calcules el precio, sabiendo que el punto de equilibrio ahora es un 80%, o sea, se ubica en el 80%, o sea, ya no es 151.000, sino es 151.000 por 0.8, el nuevo punto de equilibrio. Entonces, en esta fórmula, este dato lo tienes, que es 151.000 por 8%. Lo que no tienes es esto. Esto es lo que vas a calcular, el nuevo precio. Bien. Hasta ahí está claro. Yuhu. Sí, profe. Sí, profe. Okay. Bien, el de la granja lo hacemos la próxima clase. La próxima clase también vamos a hacer un ejercicio, es larguito, ejercicio de clase, es sobre tamaño óptimo. Vamos a revisar un poco lo que es la expansión escalonada y recordemos un poco el concepto de valor presente neto, que es un indicador que nos ayuda a tomar la mejor decisión frente a varias opciones para empezar nuestra producción. Eso vamos a hacer la próxima clase. Importante, sé que muchos a veces tienen dificultad con el tema del computador, escuchan la clase desde el celular, pero en la medida de su posibilidad, use el computador, porque vamos a hacer el ejercicio en Excel. Yo inicio y ya los demás lo hacen ustedes. Es importante que tengan eso a la mano. Y el taller, pues también es un taller muy parecido con tema de cálculo de tamaño óptimo, teniendo claro que el indicador que vamos a utilizar es el valor presente neto o valor actualmente. ¿Qué más? ¿Qué más tenemos por ahí? ¿Quién me debe el taller? Ya podemos empezar a evaluar. La próxima clase va a ser un quiz. Ya puedo empezar, pero no, yo pregunto, no sé mucho. No estoy muy enterado de eso. Sé que ayer había una asamblea de parte de los estudiantes, no sé qué saben ustedes, sobre todo con la ingeniería. ¿Saben algo de eso? Ah, sí, profe, esa asamblea la hicieron creo que hace 2 días. No, ayer yo escuchaba, yo revisaba el chat de los profesores y decían, ¿puedo dar la clase? ¿No puedo dar la clase? Voy a la asamblea, era como algo exactamente de ingeniería. Pero Sí, no hubo una tuve asamblea. claridad. Y estaban peleando el tema de la toma de notas, pero no sé, igual ya llegó la resolución donde a nosotros los estudiantes, los profesores nos dan como nos dan ¿qué? El retorno, el reingreso a las actividades para que nos puedan pagar pues esas horas. Byron Jesús. Inji, llegando tarde ahí con un chicharrón, Byron, pero bueno. yo me imagino que la presencialidad bastante puerta que tuve ese rollo. La presencialidad que Te hubiese cerrado bastante la puerta. me ha cerrado bastante las puertas. Te hubiese cerrado bastante la puerta. Yo a las 9:15 cierro la puerta y no entra más nadie. Ah, hombre, fue un problema ahí en el carro y no había podido solucionarlo. Ok. Sí. ¿Cuándo volvemos presencial? El otro año. Ah, ya no me encuentran allá con el favor de Dios. ¿Verdad? ¡Qué bien! Bueno. ¿Y qué? ¿Alguna duda, alguna pregunta, alguna inquietud? ¿Algún chisme por ahí? Miren, algo. A eso sí, ¿verdad? Ustedes no parecen del otro grupo, más chismoso ese grupo de Yulixa.
¿Podría Señor. repetir, profesor? No, no porque eso está grabándose. Oye, José Ignacio, hijo, ¿cómo estás tú? Bien, profe, bien, todo bien. Ah, bueno. El señor Carlos Ospino, ¿cómo va la vida? Laura, Oye, ¿quién más? ¿a uno le va a Señor, hacer falta, a uno le va a hacer falta la virtualidad, al menos para las que está grabado, cuando volvamos? Bueno, cuando vuelva, porque ya yo no quiero volver. yo creo que la universidad también está aportándole a que ahorita las aulas de clases tengan, es decir, uno puede estar en la aula de clase con estudiantes presenciales, pero también tenga transmisión en directo. Yo creo que le va a apuntar a eso. Ahorita vamos para eso. No sé qué tanto se demore, pero sé que vamos para eso. Eso quiere decir que si usted tiene alguna incapacidad, pero puede dar la clase, yo creo que desde su casa puede conectarse y mirar la clase. No hay problema. Pero igual, ahí estamos revisando también que es una inversión bastante grande en infraestructura, ¿no? Porque los salones deberían tener cámara, una capacidad de recepción acústica bastante buena, un wifi interesante, entonces. Pero creo que a eso vamos, a eso vamos. Que me avisen y yo lo hago. Nah. Por eso tenemos aquí a Andrés Felipe y tenemos a Anderson y a María José, que son de ingeniería de sistema. Lady Juliet, mucho silencio, me preocupa. El silencio, profe, la mala estoy escuchando ahí. Ok. Todo bien, normal. Todo bien, normal. Okay. Sara Nilce, ¿dónde se fue Lesmin? No vino hoy, ¿no? Laura. No sé nada de la vida del anciano. Oye, Gustavo se me perdió y no vino. Jesús Payares nada más se conecta y se acuesta a dormir con el micrófono con todo apagado. No, a sus payares le encanta esta clase porque aquí viene Diana. ¿Sabes que él le tira los perros? No, mentira. Él le corre después. Él le corre a Diana. Después levanta la voz a Jesús y no sabe por qué. No me deja escucharla, profe. Pobre Jesús, ¿Cómo? él todo amable, cero interés, y usted ahí inventándose chismes. Terrible. No, hay que le gusta que tú hables. Llámala a Dale una cita. Y dale el teléfono. Al profesor Albero ahora le dicen Juan Caribe. Al profesor Albero ahora le dicen Juan Caribe. ¿Y ese por qué es famoso? Juan José. Pregúntele a Payares que él sabe. Bueno. Bueno, mis hijos, me encantó verlos, me encantó escucharlos, los que hablaron, los que no también. Cualquier inquietud, no duden en llamarme, en escribirme. Quedamos pendientes con el punto número 2. A las 3 de la mañana estás despierto, ya sabemos. Sí, a las 10 de la noche no, pero a las 3 sí. Y bueno, ahí puedo contestarles preguntas. Chao. Vale, profe, que tenga lindo día. Gracias. Igual, profe Diana.